¿A cuántos de ustedes les gustaría cenar en el mejor restaurante del mundo? ¿Les gustaría? Bueno, esta semana se desarrolló en Singapur el Mundial de Restaurantes, la competencia internacional donde se elegían los mejores. ¿Y saben qué? Si vemos la foto, aunque hace mucho tiempo no ganamos un Mundial de fútbol, Argentina ganó el Mundial de Restaurantes porque el mejor restaurante del mundo es propiedad de un argentino. Es el chef, es argentino, aunque está en Francia el restaurante, se llama Mirasur, ahí sí podemos ver en la foto, allí en la Costa Azul, en Europa, un restaurante hermoso. Y este chef argentino ya había obtenido varias distinciones desde hace unos años y varias condecoraciones. Y esta semana logró el premio máximo, que su local gastronómico, que tiene muchos alrededor del mundo, sea elegido el mejor restaurante del mundo. Mauro Colagreco se llama el chef argentino. Y tengo una mala noticia para darles. Si ustedes quieren ir allí a Mirasur, fíjense la vista que tiene el restaurante. Si ustedes quieren ir, van a tener que pagar mínimo por un almuerzo promocional normal 160 euros. Entonces, si ustedes están dispuestos a pagar eso, eso es lo más económico que tiene el restaurante. Después tiene 380 euros y después cena o fines de semana ya es demasiado caro. Hasta 3.000 euros por cena uno puede llegar a pagar ahí en el Mirasur. Pero tengo otra mala noticia. Vamos a suponer que usted tenga el dinero para pagar. Diga, yo quiero ir a ese restaurante, yo voy a pagar, voy a invertir estos 3.000 euros que tengo aquí, que cobré en el aguinaldo, voy a ir y voy a pagar en el restaurante. Bueno, quiero decirles que si pasamos a la siguiente, como ganó este premio, Mirasur, se cancelaron las reservas. Fíjense, si pasamos a la próxima, en 48 horas apenas ganó, hubo más de 8.000 reservas. O sea, tiene todo el año completo y el que viene. O sea, que si usted tiene el dinero y quiere ir, tampoco puede. Ahí está. No sé si podemos pasar la próxima. Si usted quiere ir, tampoco está. O sea, tampoco está disponible ni por más que tenga el dinero, así que no se puede ir a comer. Nos queda la alegría de que un argentino ganó este concurso, esta competencia de restaurantes, así que es un montón, 8.000 reservas en 48 horas es un montón, pero tengo para darles sí una buena noticia, porque todas malas noticias eran hasta ahora. Estamos invitados, dice la Biblia, a una cena. Hay un versículo ahí en Apocalipsis 19, no sé si podemos pasar la siguiente placa, donde allí se muestra el tema de las reservas y también Apocalipsis 19:9. Es una bienaventuranza de las tantas que aparecen en el Apocalipsis y nos indica algo. Apocalipsis 19:9 dice, felices, ¿quiénes? Los que somos llamados, ¿a dónde? A la cena de bodas del Cordero. Estamos invitados a una cena que va a ser mejor que la de Mirasur, que ganó el premio al mejor restaurante del mundo. Y tenemos que estar felices. Y dice, estas palabras son verdaderas de Dios. En un mundo donde hay tanta mentira, en un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanto fraude, donde hay tanto engaño, ¿qué tenemos? La seguridad de la palabra de Dios. Estas palabras son fieles y verdaderas. Así que podemos estar felices, queridos amigos, queridos hermanos, porque aunque no podemos ir al mejor restaurante del mundo, estamos invitados a las bodas, a las cenas del Cordero. Así que feliz sábado, porque estamos invitados a esta gran celebración y por eso venimos a la iglesia a estudiar más de la Biblia, a conocer más de la palabra de Dios y a prepararnos y a preparar a otros, ¿para qué? Para esta gran celebración, para la cena de las bodas del Cordero. Y el sermón de esta mañana se llama Otro ladrillo en la pared, no sé si ahí está, ahí funciona, y quiero hablarles de un personaje que se llama Jehová Consuela. Como dijo Fernando, esta semana estuvimos muy tristes, la iglesia está de luto por el fallecimiento de nuestro querido hermano Haroldo Silva. Y hay un personaje en la Biblia que se llama Jehová Consuela. En esta vida ocurren hechos inexplicables, inentendibles, sorpresivamente tristes. Pero ¿qué tenemos? El consuelo de Dios. Siempre ante estos hechos inesperados, inexplicables y tristes que nos suceden día a día, tenemos el consuelo de Dios. Y qué lindo es saber que en la Biblia encontramos estas historias en donde Jehová consuela, donde Jehová alienta, donde Dios da nuevas fuerzas ante una situación crítica. El personaje
que vamos a hablar en esta mañana realmente tenía muchos problemas. Y en la traducción del hebreo, Dios consuela o Jehová consuela, se traduce como Nehemías. ¿Conocen el libro de Nehemías? Ahí antes de Salmos, de Proverbios, el libro de Nehemías es un libro muy interesante. Tiene 13 capítulos y la verdad que son todos muy lindos y muy interesantes. Siempre cuando estudiamos la Biblia, no sé si esto funciona, si no pasamos a la siguiente, ¿qué hacemos cuando estudiamos la Biblia? Vemos rápidamente un poquito del contexto, cómo es la situación política, social, cultural, para entender lo que vamos a leer. El libro de Nehemías está unido al libro de Esdras. Siempre históricamente se lo consideró así, es como que el mismo libro, cuentan de la misma historia, y junto con Esther, Esdras y Nehemías, son libros que ocurrieron en el exilio o después del exilio. O sea, ustedes saben, Israel pecó, vino Babilonia, Persia los invadió, se fueron de Jerusalén, se fueron a otro país, quedaron exiliados. Pero ¿qué sucedió? Llegó la hora de volver a casa. Y hubo un grupo, primero con Zorobabel, un gran líder, un gran gobernador, que regresaron a casa. Y después, bueno, Esdras, y un poco más tarde, varias décadas más tarde, vino Nehemías. Ahí tenemos, ¿no?, que Esdras y Nehemías y Esther son libros estos después del exilio, y hablan de una reforma, estos libros, y de un reavivamiento. Básicamente el pueblo tiene una misión, dos misiones: reconstruir el templo y reconstruir la muralla. ¿Por qué hay que reconstruir el templo? Porque es el centro de adoración, lugar donde iban a adorar a Dios. ¿Y por qué hay que construir las murallas? Bueno, si ustedes ven Esdras y Nehemías, se van a dar cuenta de que los pueblos que estaban alrededor de ellos no estaban muy felices de que Israel regrese a reconstruirse, a reedificarse, y los atacaban, había problemas, así que había que tener una seguridad física. Por eso era necesario y era pertinente reconstruir las murallas. Ahí tenemos algunas características. Es muy lindo saber que el libro de Nehemías y de Esdras te muestra que con pocas cosas, pocas personas, poco dinero, poco talento, se hicieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque hubo buenos líderes que guiaban al pueblo a hacer esas actividades. Si vemos la siguiente, vamos a darnos cuenta también que, como dije aquí, Jehová consuela, es el Nehemías, y bueno, los primeros volvieron en el año 520, con Zorobabel y demás, pero Nehemías aproximadamente se calcula para el año 440, o sea, no fue uno de los primeros en volver Nehemías. ¿Y por qué? Bueno, porque si uno lee la historia de Nehemías, ve que él tenía una posición destacada en el palacio real, era un funcionario importante, seguramente tenía bienestar económico, bienestar social, y estaba cómodo, como se dice ahora, estaba en su zona de confort. Sin embargo, los primeros capítulos de Nehemías nos muestra que él está triste y que él llora, porque su pueblo está en ruinas. Y ante esta tristeza y ante este llanto, Nehemías no se queda ahí y dice: yo tengo que hacer algo, yo tengo que volver. Quizás no fue de los primeros en volver, quizás no sintió el llamado, la necesidad de volver enseguida, pero un poco más tarde, varias décadas más tarde, Nehemías volvió y hizo una obra extraordinaria al volver. Y como puse ahí, Nehemías, que es Dios consuela, tiene versículos maravillosos. Cualquier capítulo de Nehemías que ustedes tomen, van a encontrar versículos maravillosos. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1 dice que yo oré, hice duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos, y él tiene una oración maravillosa. También el capítulo 4 tiene versículos maravillosos, capítulo 4, versículo 6, donde dice que se pusieron a trabajar y el pueblo tuvo ánimo. En el capítulo 4 también podemos encontrar esa historia tan linda donde dice que trabajaban y estaban con tantas urgencias que trabajaban con una mano y con otra tenían la espada y la lanza por si venían a pelear. Capítulo 5, capítulo 6, el capítulo 8 de Nehemías es extraordinario, habla de un llamado al revivamiento, un llamado a la reforma. Por ejemplo, me encanta el versículo 8, donde dice que leían la ley de Dios claramente y le ponían sentido a la lectura, de modo que la entendían. No que leían así nomás, sino que la estudiaban con profundidad. Habla de la santidad del sábado, del llamado al reavivamiento, capítulo 9, capítulo 10. Todo el libro de Nehemías es como un cofre de tesoros, donde hay un montón de versículos y un montón de ilustraciones. Pero hay un capítulo que simplemente menciona una lista de gente, que si uno lee el libro de Nehemías, ese capítulo es el menos interesante de todos.
Si uno lee el libro de Nehemías, es el que se pregunta, ¿para qué está este capítulo acá? Porque la verdad que no me aporta nada a mi vida espiritual. Es lo que los comentadores, los que estudian la Biblia, llaman esos capítulos, entre comillas, vacíos, que no aportan nada, porque son simplemente listas que brindan una información. Y esa información puede servir para chequear, para corroborar algunos datos históricos. Este capítulo, si ustedes buscan en Nehemías, es el número 3. Si ustedes vemos ahí en la placa, si ustedes quieren abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 3 de Nehemías, vamos a ver que es una lista de ¿qué? De las personas que trabajaron en la reconstrucción del templo. De eso se trata el capítulo 3. Es, sin lugar a dudas, el capítulo menos interesante de Nehemías, o el donde no podemos aprender nada aparentemente. Bueno, quiero decirles en esta mañana que vamos a sacar algunas lecciones espirituales de esta lista, aparentemente, que no nos dejaría nada o que sería vacía. Y es lindo encontrar, aún en las porciones de la Biblia en donde aparentemente no tenemos nada para aprender, algo importante para nuestra vida espiritual. Porque Nehemías 3 da ciertas características de ciertas personas que trabajaron ¿en qué? En la obra más importante que el pueblo tenía que hacer, en la reconstrucción del muro. Y a lo mejor nos vamos a sentir identificados con estos personajes de Nehemías 3. A lo mejor podemos obtener alguna lección espiritual. A lo mejor como iglesia podemos saber que somos como los de algunos de estos versículos o somos como los de otros. Si ustedes leen Nehemías 3 van a encontrar, si vamos a la siguiente placa, y traje acá un dibujito para mostrarles, que Nehemías 3 empieza en un lugar y es como que van reconstruyendo toda la muralla y terminan en el mismo lugar. Si ustedes se fijan, Nehemías 3.1 empieza acá, dice que se levantó el sumo sacerdote y demás, y edificaron la puerta de las ovejas. Fíjense, ahí puse los versículos, Nehemías 3.1, 3.3, 3.6, todos estos versículos van nombrando puertas, van nombrando secciones del muro que el pueblo edifica. Si uno lee Nehemías 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 32, se va a dar cuenta de que Nehemías va en orden, ¿no? La reconstrucción. Primero reconstruyen acá, así, y van reconstruyendo todos los muros de Jerusalén. Y el versículo 32 termina donde empezó, en la puerta de las ovejas. Quiere decir que en Nehemías 3 hay como un orden, ¿no? Para reconstruir el muro. Esto se puede ver. También el capítulo 12, versículo 39, nos ayuda a ver dónde estaban y a reconstruir dónde estaban ciertas puertas o ciertos sectores del muro para que podamos entender. Pero es lindo tener este gráfico, es lindo tener en la mente esto para saber que ante esta tarea, ante esta misión, el pueblo de Dios se organizó. Reconstruyó el muro por sectores y todo tuvo un orden. ¿Para qué? Para poder dar la vuelta. Empezaron acá y reconstruyeron esa parte de la muralla. ¿Les parece entonces que leamos algunos versículos de Nehemías 3? No vamos a leer todos porque son 32 versículos y en cada uno se describen los nombres de los que participaron, pero vamos a leer algunos y vamos a encontrar algunas lecciones espirituales para nuestra vida y ver cómo fueron reconstruyendo las distintas puertas y las distintas partes del muro. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a arrancar con la primera parte. Si vemos la diapositiva, le puse parte 1, ¿qué? Los líderes. ¿Cómo arranca una reconstrucción? ¿Cómo empieza un revivamiento? Por los líderes. Dice el capítulo 3, versículo 1, que se levantó ¿quién? El sumo sacerdote, Eliasab, ¿con quién? Con sus hermanos los sacerdotes. Y edificaron la puerta de las ovejas. Primero, los líderes. Cuando los líderes fallan, ya sea en una iglesia, en una organización, en una empresa, uno no puede pretender, lógicamente, no puede esperar que los demás también hagan la obra. Qué lindo es saber que en Nehemías 3, los primeros que se pusieron a trabajar fueron los líderes espirituales del pueblo de Israel. No solamente el sumo sacerdote, que era el mayor sacerdote, sino también los demás sacerdotes se pusieron a trabajar. ¿Y qué hicieron? Dice allí el versículo 1. Dice, ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Amea. La palabra original allí en el hebreo de arreglar se puede traducir como consagrar o como santificar. Esta reconstrucción del pueblo, de los sacerdotes de esta parte, no solamente fue una reconstrucción física, sino que también es como una metáfora ¿de qué? De una reconstrucción espiritual. Los primeros que tomaron parte fueron los líderes. Y dice que consagraron ese muro, esa tarea,
a Dios. Y para que una iglesia sea exitosa, en primer lugar los líderes tienen que consagrarse a Dios para poder empezar el revivamiento y la reconstrucción. ¿Quiénes más estaban? Vamos a hacer la siguiente placa. En la parte 2 puse los que enmiendan. Fíjense, el versículo 3 dice que estaban, no sabemos quiénes eran, pero dice que eran los hijos de Sena, que edificaron la puerta del pescado. Era un lugar donde seguramente se vendían estos animales para comer, y ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y con sus cerraduras. Yo le puse acá los que enmiendan. Fíjese también, esto se habla de la puerta del pescado en el capítulo 13 del libro de Nehemías. ¿Qué significa enmendar? Porque no es simplemente reconstruir, enmendar, no es solamente reedificar. En la Biblia y también en el diccionario, si uno busca la definición correcta, ¿saben lo que es enmendar? Enmendar es arreglar un error. Una persona que enmienda es una persona que corrige, es una persona que quita la falla para que quede mejor. Tal vez un albañil, un arquitecto, sabe cuando hay una pared que está rota, la sabe enmendar. A lo mejor hay que tirar abajo esa pared y hacerla de vuelta, pero a lo mejor se puede, ¿qué? Arreglar. Qué lindo es saber que en Nehemías 3 no solamente estaban los que construían, sino también los que arreglaban lo que estaba roto. Y saben una cosa, queridos amigos, queridos hermanos, muchas veces en la iglesia las cosas se rompen. No solamente el edificio, se pueden romper las relaciones, se pueden romper las amistades, hay rupturas. Qué lindo es saber que hay gente que enmienda, que hay gente que trata de arreglar lo que se rompió. Debemos ser esa clase de cristianos. No venía a la iglesia simplemente para destruir. No venía a la iglesia simplemente para criticar. Puede ser que haya cosas que estén mal en la iglesia, es lógico. En todas las iglesias hay cosas que están mal. Y puede ser que yo tenga alguna crítica o algo que decir que no sea bueno de alguien o de alguna situación. Y yo tengo el derecho de hacerlo. Y no solamente diría que tengo el derecho, tengo la obligación de hacerlo. Pero enmendar, corregir, arreglar lo roto, implica un proceso que tiene ciertas características y ciertas pautas. Yo tengo que corregir y enmendar y ayudar, pero de la manera correcta. No sirve de nada tratar de arreglar una situación, a lo mejor publicando cosas en las redes sociales, o por internet, o grupos de WhatsApp. Yo puedo arreglar, puedo corregir, puedo decir lo que está mal en el momento correcto, a la persona correcta, de la manera correcta, porque yo tengo el derecho y la obligación, la responsabilidad de ser como esta gente, como los hijos de Sena, que enmendaban lo que estaba roto, que corregían, que arreglaban, en este caso, la puerta del pescado. Qué lindo que haya gente así en la iglesia y que podamos ser nosotros también personas que enmiendan, que ayudan, que corrigen. ¿Quiénes más estaban? La parte 3, vamos a pasar a la siguiente. Ahí hay unos personajes que son muy interesantes. Versículo 5. Dice, inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Acá tenemos a los habitantes de Tecoa, que era un lugar, una localidad bastante alejada ahí del muro donde tenían que reconstruir, y dicen los comentarios bíblicos que era un lugar pequeño, un lugar donde había pocas personas. Yo acá le puse los pocos, pero buenos. A veces decimos, uy, ¿cómo vamos a hacer esta tarea en la iglesia? ¿Cómo vamos a encarar esta actividad? Somos muy pocos. Bueno, en realidad no importa el número. Si uno lee la Biblia y ve las historias de la Biblia, se va a dar cuenta de que Dios hizo grandes milagros con pocos, como Gedeón y su ejército. No, la cantidad no es un problema para Dios. Y estos tecoitas eran pocos. Y encima que eran pocos, dice que los más grandes, los más ricos, los más poderosos o las personas adultas, ¿qué hicieron? No, nosotros no vamos a ayudar. O sea, además que eran pocos, hubo un grupo de ellos, que a lo mejor eran los que tenían más dinero, que a lo mejor eran los que tenían más sabiduría. ¿Qué pasó? Que no quisieron ir a ayudar. Pero estos tecoitas eran buenos. Y por eso es lindo conocer estos detalles de Nehemías 3, porque yo puse ahí también el versículo 27. Dice que estos arreglaron el tramo ahí, ¿no? Que dice en el versículo 5, pero en el versículo 27 encontramos otra hermosa revelación, otro lindo descubrimiento. Dice el versículo 27 que después de ellos, o sea, había otros, ¿no? Después de ellos, restauraron los tecoitas otro tramo.
O sea, encima que eran pocos, encima que los más grandes no habían venido, ¿qué pasó con estos? 2 tramos restauraron. O sea, eran pocos e hicieron el doble de trabajo. Pocos pero buenos. Qué lindo es tener personas así en la iglesia. Que a lo mejor uno dice, no tiene mucho dinero, no tiene mucho talento, a lo mejor no son muchos en su familia, pero ¿qué hace? El doble de lo que hacen los demás. Seamos como estas personas, como estos personajes, como los tecoitas. Hacer lo que nos corresponde y si podemos hacer algo más, también realizar otro tramo. Qué lindo es saber que estos personajes iban haciendo su tarea, iban aportando, como decía el título del sermón, otro ladrillo en la pared. Pero había más personas. Vamos a pasar a la parte 4, allí en el versículo 6. Aquí dice el versículo 6 de Nehemías, la puerta vieja fue restaurada por Joaida, hijo de Paseat, y Melusam, hijo de Besodías. Son nombres un poco extraños, no sé si alguno está buscando nombres, a lo mejor para ponerles a las unidades del club o a sus hijos, pueden encontrar acá unos nombres muy interesantes. Dice que ellos enmendaron y levantaron las puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. Yo puse acá en la parte 4, los que hacen lo que nadie quiere. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Joaida y Melusán? Dice que restauraron la puerta vieja. Esto no está en la Biblia, yo me lo imagino, que cuando repartieron dijeron, ¿aquí qué me toca? La puerta vieja. Uy, y nadie habrá querido ir, porque ya la puerta, ya el nombre ya te dice que estaba muy roto. O el nombre te dice que era algo muy antiguo y que ir a restaurar la puerta vieja. Yo prefiero ir a restaurar otra parte del muro. Una parte que no esté tan rota. Pero dice que estos 2 personajes fueron y arreglaron la puerta vieja. A veces en la iglesia o en la vida hay tareas que nadie quiere hacer. Las tareas más difíciles, las tareas más complicadas, las que implican más riesgo. Bueno, estos personajes fueron a restaurar la puerta más vieja. Dios necesita de personas que hagan lo que nadie quiere hacer. Dios necesita que con valor seamos intrépidos y que vayamos a lo mejor al lugar a donde nadie quiere predicar o agarrar el cargo al que nadie quiere o hacer una tarea que no es muy grata. Pero en la iglesia también se necesitan esta gente. En la iglesia también se necesitan estas personas. Y qué lindo es saber que Melusán y Joaida pudieron agregar otro ladrillo en la pared y pudieron arreglar la puerta vieja. Parte 5, la que sigue. Puse ahí el versículo 8. Este versículo es muy interesante. Y le puse ahí los que se atreven ¿a qué? A nuevos desafíos. Si ustedes me ponen a mí a arreglar una pared o a reconstruir una pared, les puedo asegurar que por más voluntad y empeño que le pongan, esa pared no va a funcionar mucho. Voy a necesitar bastante ayuda para reconstruir esa pared porque no me dedico a la construcción ni a la albañilería. Puedo saber la teoría, pero llevaría un tiempo para que la pared quede firme, para la pared de un muro. Pero dice el versículo 8, en los que se atrevieron a nuevos desafíos, que al lado de ellos restauró Uziel. Este Uziel, ¿qué era Uziel? Platero. O sea, se dedicaba a la plata, a hacer manualidades, artesanías con la plata. No era constructor, no era albañil, era platero. Y restauró, ¿con quién? Con Ananías, con H, hijo de el perfumero. Y repararon Jerusalén hasta el muro ancho. Yo supongo, capaz que me equivoco, pero que el hijo del perfumero tampoco tendría muchas habilidades de construcción, porque un platero y un perfumero trabajando en el muro, yo no sé si hubiera dejado que me hagan mi casa, no sé si le hubiera dado la construcción de mi casa, pero este Ananías y este Uziel, aunque no tenían esa profesión, se dedicaron a hacer la tarea que Nehemías les había encomendado. A veces tenemos que aceptar nuevos desafíos. A veces nos piden hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer o que pensamos que no podemos hacer. El platero y el hijo del perfumero aceptaron el desafío. Ir más allá de los límites, ir más allá de lo que siempre hicimos, explorar nuevas cosas, porque a lo mejor tenemos un don oculto, a lo mejor tenemos un talento que no sabemos que lo teníamos y lo podemos usar para la gloria de Dios. Qué lindo es saber que en el pueblo estaban estos personajes y qué lindo es que como iglesia podamos ser como ellos e ir más allá de los desafíos. La parte 6, los versículos que siguen, el versículo 10 y también el versículo 23. La podemos ver ahí. ¿Quiénes son? ¿Los de qué? Los de la misión local. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, restauró junto a ellos
Y qué lindo es saber que había una coordinación y una unidad, ¿no? Porque cada versículo empieza así: restauró junto a ellos, o sea, uno al lado del otro, como vimos en el gráfico al principio. ¿Quién restauró junto a ellos? Y frente a su casa, Gedaías, hijo de Armufat, y con él restauró también Artús. Y dice el versículo 23, después de ellos, o sea, en otra parte del muro, ¿no? Restauraron Benjamín y Asub. ¿Dónde restauraron? Frente a su casa. Esto yo les puse los de la misión local. ¿Es correcto ir a otro país a hacer actividad misionera? A ser misioneros 1 año, 5 años, como conocemos muchas personas, muchos amigos que han ido a otros países a ser misioneros y que han regresado con experiencias, testimonios y una calidad espiritual impresionante, porque es muy bueno para la vida espiritual de uno, para la iglesia, ir de misioneros. Los misioneros en otros países son útiles, son necesarios, son indispensables. Pero también no debemos olvidar que tenemos una misión, ¿dónde? Local. Y yo creo, es una opinión subjetiva, es mi opinión, a lo mejor ustedes piensan distinto, pero yo creo que es más difícil predicar a los que nos conocen que ir a predicar a la India o a la China, que está bien hacerlo también, porque los que nos ven todos los días saben quiénes somos realmente. Saben cuándo nos enojamos, saben cuándo estamos mal, saben nuestros secretos, nuestros vecinos, o los que viven en nuestra casa, o los que nos rodean, nos conocen bien, saben. Y dice que estos personajes repararon el muro que estaba frente a su casa. Está bien que ella predicar lejos, está bien que ella hacer una misión afuera, pero antes, lo más coherente, lo más sabio, es arreglar nuestra casa. Primero, mi vida espiritual, de mi familia, mi vecindario. Tener un buen testimonio de los de mi casa y tener un buen testimonio de los que me rodean, quizás es una de las cosas más difíciles y más complicadas para un cristiano. Qué lindo es saber que estaban los de la misión local, los que arreglaron el muro que estaba al lado de su casa, porque la misión comienza por ahí. Jesús le dijo: vayan y prediquen, primero Jerusalén, y después para todos lados, hasta lo último de la tierra, pero primero acá. Qué lindo saber que los de la misión local pusieron otro ladrillo en la pared. Nehemías 3:12, la parte 7. Tenemos otro tipo de personajes. Fíjense, dice ahí el versículo 12 que junto a ellos restauró Salum. ¿Y quién es este Salum? Era el gobernador de la región de la mitad de Jerusalén. Pero Salum no fue solo a esta restauración. Dice el versículo al final, él con sus hijas. Dicen los comentadores bíblicos que era muy común en la época de Nehemías y en la época de la Biblia que las mujeres trabajen en la construcción y que pueden ayudar a sus padres, a sus hermanos a la construcción. Y qué lindo es saber que este Salum no fue solo la reconstrucción, sino que también llevó a su familia. Por eso ahí le puse los que involucran a la familia. Y qué lindo es ver familias misioneras. Qué lindo es ver no solamente que la mamá o el papá están predicando o trabajando, sino también los hermanos, los hijos, la familia entera. Qué lindo es predicar en familia. Si yo no puedo hacerlo, lo tengo que hacer solo. Pero si puedo involucrar a mi familia en esa reconstrucción, en ese revivimiento, en esa reforma, en lo que hago por la iglesia es mucho mejor. Qué lindo es saber que estaba el que restauró con sus hijas y que también aportó otro ladrillo en la pared. Parte 8, versículo 13. Vamos a pasar. Yo le puse acá los incansables. También estaban restaurando gente. Fíjense lo que hicieron. Esto es un descubrimiento muy lindo. Dice, versículo 13, que la puerta del valle, que está ahí en el gráfico que mostramos, dice que la puerta del valle la restauró Anum, ¿no? Con los moradores de Zanoa. Dice, ellos reedificaron y levantaron sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Ahí en el gráfico del principio, después lo vamos a ver, es un tramo muy largo el que restauraron. Desde la puerta del valle hasta la puerta del muladar. Eso es un montón. Dice 1000 codos. ¿Saben cuántos son aproximadamente 1000 codos hoy en día? Son 450 metros. 4 cuadras y medias. Allí en uno de los comentarios que leí decía, tal vez hay un problema de traducción, porque era demasiado tramo del muro para este Anum con los moradores de Zanoa. Pero estos levantaron 1000 codos.
450 metros de muralla hicieron estos personajes. Por eso yo le puse los incansables. Y qué lindo, hermanos, es tener en la iglesia personas como Sanum y sus colaboradores. Personas que son como incansables, que construyen una parte y otra parte y otra parte y siguen trabajando, y uno no sabe de dónde sacan el tiempo, uno no sabe de dónde sacan las fuerzas, uno no sabe de dónde sacan los recursos, pero siguen trabajando para la obra de Dios, siguen construyendo cosas en la iglesia, no solamente físicamente, sino también en la parte espiritual. Seamos constructores incansables. Y si tenemos que hacer 10 codos, 50 codos, 100 codos, 1000 codos, lo que Dios nos mande a hacer, según nuestras fuerzas, como dice la Biblia, que podamos hacerlo, para aportar muchos más ladrillos en la pared y para que nuestra iglesia pueda ser una iglesia edificada, una iglesia que crece, una iglesia viva. Qué lindo saber que estaban estos personajes, los incansables. Bueno, la parte 9, el capítulo 3, versículo 15, si seguimos, yo le puse acá metafóricamente los que dan agua de vida. Porque dice que había unos personajes, ahí versículo 15, que era Salum, gobernador de la región de Mizpa, que restauró la puerta de la fuente y enmendó también sus cerraduras, sus cerrojos, y ¿qué más? Dice el muro del estanque de Siloé, que había hecho el rey Ezequías, ¿se acuerdan? El estanque de Siloé, el mismo en donde Jesús sanó al ciego, ¿se acuerdan? Donde le dijo, ponete barro, y el ciego no veía. ¿Y qué le dijo Jesús? Andá y lavate en el estanque de Siloé. Y el ciego se lavó y ahora recuperó la vista. Le puse acá los que dan agua de vida. Para que el estanque de Siloé pueda funcionar, para que se hagan los milagros que Jesús hizo ahí, para que la fuente de las aguas puedan funcionar, hubo alguien que las restauró. Y nosotros tenemos la responsabilidad, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos el privilegio también de mostrarle a los demás el agua de vida, de mostrarle a los demás a Jesús y ser como estos constructores que enmendaban, que arreglaban los lugares para que la gente pueda conocer a Jesús. Gracias que estaba este estanque de Siloé, gracias que estaba la fuente de las aguas, para que Jesús pudiera hacer estos milagros, y gracias a estos personajes que ayudaron a la reconstrucción. Este mundo está sediento. Este mundo está estresado, está triste, pasan un montón de cosas extrañas en este mundo, pasan un montón de cosas inexplicables, raras, horribles. Y lo único que puede saciar la ansiedad, la sed, la infelicidad, la tristeza que tiene este mundo es Jesús, el agua de vida. Seamos restauradores como estos personajes y mostremos a los demás el agua de vida. Pasamos a la parte 10, Nehemías 3, 16 al 19. Yo le puse acá, usando un lenguaje más juvenil, ¿quiénes son estos? Los que no se la creen. El Nehemías 3, 16 al 19, yo, díganme si me equivoco, por lo menos cuento 4 personas que dice la Biblia que eran gobernadores. Dice que hubo un Nehemías, hijo de Azbuc, no es Nehemías el del libro, hay otro Nehemías, que era gobernador, y también estaban los levitas. Después el versículo 17 dice que hubo otro gobernador, después otro Enadab, otro gobernador de la región de Keila, y junto a él restauró, versículo 19, Jesúa, gobernador de Mizpa. 4 gobernadores. Uno puede decir, yo soy gobernador, que trabajen los obreros, que trabajen los albañiles, yo soy gobernador, me van a hacer trabajar. 4 gobernadores que dijeron, nosotros también tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Quiénes son? Los que no se la creen. A veces decimos, no, pero yo no voy a hacer esto, que lo haga otro. Yo estoy capacitado para otras cosas, no voy a hacer esta tarea. Nos puede pasar en la iglesia. No tenemos que ser como muchas personas en la época de Jesús. No tenemos que tener el orgullo espiritual de decir, no, yo no estoy para estas cosas, que lo haga otro. Estos gobernadores se pusieron a trabajar, agarraron los ladrillos, la pala, la tierra, los elementos de trabajo y se pusieron a construir el muro. Lo peor que podemos hacer en nuestra vida espiritual es tener orgullo espiritual. Pensar que ya estamos, que ya llegamos, que ya sabemos mucho, que no necesitamos aprender más y decir, bueno, yo soy esto. No necesito de nada más, no necesito trabajar más, no necesito hacer nada más. No podemos quedárnosla, como dicen hoy los chicos, sino que tenemos que trabajar en la casa de Dios. Y la parte 11, versículo 20.
Este me encanta, este personaje me encanta. Bueno, ya de varios dije que me encanta, pero tal vez este es mi favorito. Yo le puse acá en la parte 11 los que son movidos por la fe. O podría haber dicho el que es movido por la fe. ¿Quién aparece en Nehemías 3:20? Yo no sé si este personaje era amigo de Nehemías. Yo no sé por qué Nehemías o Esdras, el que escribió este libro, puso esto de el tal Baruc. Dice, después de esto restauró Baruc. No es el Baruc de Jeremías, ¿no?, que aparece el escriba. Era hijo de Sabai. ¿Y cómo restauraba Baruc? Con todo fervor. Restauró otro tramo. Desde la esquina de la puerta de la casa de Elisab, el sumo sacerdote. Yo no sé por qué Nehemías destaca a Baruc. Y dice, ¿saben cómo hizo Baruc las cosas? ¿Cómo las hizo? De manera apática, desganada, otra vez tengo que hacer. No, dice que Baruc restauró, ¿cómo? Con fervor. Literalmente, fervor es ser movido por la fe. Es como que el impulso, el motor de Baruc era la fe. Y qué lindo es que seamos personas que trabajan en la iglesia, que construyen en la iglesia, ¿cómo? Con fervor, con entusiasmo, con alegría, con optimismo. Ese tipo de líderes, ese tipo de miembros necesita la iglesia. Fervor significa intensidad, devoción, entusiasmo. Y literalmente, alguien que está, ¿cómo? Movido por la fe. Así es Baruc. Y así tenemos que ser nosotros. Hacer las cosas con entusiasmo, con alegría. Porque no es una obra terrenal. Porque no es una obra para este mundo la que hacemos. Seamos como Baruc, movidos por el fervor. Hagamos la restauración, la reconstrucción y la reforma que tengamos que hacer. Hay muchos personajes más, pero no podemos seguir porque el tiempo ya se está acabando. Vamos a poner la parte 12, la última parte. Puse el versículo 31 y 32. Puse ahí los que terminaron la obra. El versículo 31 dice que después de esto vino un tal Malaquías, hijo de un platero también, que restauró frente a la puerta del juicio, hasta la esquina de la sala, y desde la esquina hasta la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Si vemos la próxima, vamos a ver que el versículo 32 termina acá, donde empezó el versículo 1. Hicieron toda la vuelta, ¿no? La puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, toda la vuelta. Restauraron y el versículo 32 termina donde el capítulo 3 empieza. Hubo algunos que terminaron la obra. Qué lindo sería que nosotros, esta generación, pueda ser de aquellos que terminan la obra. Tal vez no nos toca ser de la generación que termina la obra. No sabemos los tiempos, las cronologías de Dios. Ojalá que seamos nosotros los que terminemos la obra. Pero para terminar la obra hay que empezar la obra. Y esa obra debe empezar ¿con quién? Conmigo. Debe empezar con nosotros. Y tenemos el privilegio entonces y la responsabilidad de terminar la obra. Uno podría leer todo el libro de Nehemías y encontrar que Nehemías 3 es el capítulo menos interesante de todos. Es el capítulo donde uno no aprende nada. Sin embargo, a través de todo lo que leímos, fíjense lo siguiente. Todo lo que aprendimos en Nehemías 3. En Nehemías 3 se habla de un pueblo, de una iglesia que trabajó ¿cómo? Vamos a ver la siguiente. Hubo trabajo en equipo. Después de uno restauró al otro. Hubo organización. ¿Qué más hubo? Hubo un compromiso. Hubo una dedicación. Hubo una entrega. Dice que trabajaban con fervor. Había algunos que eran poquitos, pero hacían doble tramo. ¿Qué más hubo? Hubo esfuerzo. Hubo dones. Cada uno trabajó con su don. E incluso los que no tenían ese don, los hijos del perfumero, del platero, también trabajaba. ¿Y qué hubo en el pueblo? Hubo unidad. Tenían una unidad de propósito porque todos juntos pudieron reconstruir el muro. ¿Ustedes pensaban que no había nada en Nehemías 3? Qué linda lista que hay para que nosotros como cristianos, como familia y como iglesia podamos aplicar y podamos aprender. Hay un montón de cosas que podemos aprender de este capítulo y qué lindo sería que como iglesia trabajemos con dedicación, con compromiso, con dones, con unidad. Qué lindo que como iglesia hagamos ¿qué? La restauración. Hablamos siempre de esa palabra, pero no dijimos qué significaba. Restaurar es renovar, ponerse pie. Hay algo que está caído, hay algo que está roto, pero Dios ¿qué hace? Lo levanta, lo vuelve a poner en pie. Y yo conté en la versión de Reina Valera, en esta que yo tengo, 40 veces aparece en el capítulo 3 la palabra restaurar.
restaurar. Hoy hablábamos del restaurante más caro del mundo, también le puse ahí, la palabra restaurante viene de ahí, de restaurar. La primera vez que se usa en nuestro idioma castellano la palabra restaurante es restaurar el estómago. Alguien que está cansado, alguien que no tiene fuerzas, va a un lugar donde ¿qué hace? Se sienta y le dan comida. ¿Para qué? Para restaurar el estómago, para restaurar las fuerzas, para renovar el vigor. Tenemos que restaurarnos y tenemos que restaurar a otros. 40 veces por lo menos aparece la palabra restaurar, pero esa tarea no es humana. A veces queremos restaurar por nosotros mismos y nos sale mal, porque cuando nosotros queremos arreglar las cosas con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, con nuestras ideas, puede hacerse un desastre. Desastre como esto, lo que ocurrió con este cuadro. No sé si ustedes conocen esta historia, allá por el año 2006, ahí en Zaragoza, en un pueblo llamado Borja, estaba esta pintura que era muy famosa y que la gente venía de otros lugares a ver esta pintura, esa pequeña capilla. Ese hombre, ¿no? En latín, ese homo, ese cuadro de Jesús, pero estaba un poco deteriorado. Uno veía ese cuadro y ¿qué necesitaba? Restauración. Y había una feligrés que asistía todos los domingos de esa iglesia católica que veía ese cuadro y dijo, yo lo voy a restaurar, porque yo sé pintar. Habló con el encargado del lugar y como era un hombre mayor, me dijo, bueno, la verdad que el cuadro está muy feo, está bastante deteriorado, hay que arreglarlo. Y habilitaron a esta señora, Cecilia Jiménez, a que pueda restaurar esta obra de arte. Fue noticia, salió en todos los diarios, los pueden buscar en internet. Ella dijo, déme un tiempito y yo lo restauro. Llevó sus acuarelas, sus pinturas y restauró la pintura. Fíjense cómo quedó. Así. Esa obra de arte quedó así. Un mamarracho. Gracias a esta persona. En la próxima tengo ahí cómo era originalmente el cuadro, cómo estaba deteriorado y cómo fue restaurado. ¿Qué les parece? ¿Era mejor como estaba antes o como lo dejó Cecilia Jiménez? Eso pasa cuando nosotros queremos poner manos a la obra, cuando nosotros queremos restaurar las cosas a nuestra manera y no a la de Dios. Cecilia Jiménez tuvo la mejor intención, la mejor voluntad, pero restaurando era un desastre. Y nosotros es lo mismo. Cuando queremos arreglar nuestros problemas por nuestra propia cuenta, hacemos mamarrachos, hacemos desastres. Tenemos que dejarle a Dios esa tarea, porque Él nos va a ayudar y Él nos va a capacitar. Y el capítulo 3, que es un capítulo donde aprendimos un montón de cosas, tiene un antecedente. El último versículo del capítulo 2, que es, creo, de manera subjetiva y arbitraria, el versículo que más me gusta de Nehemías. Dice que Nehemías llegó desde el exilio, de una posición cómoda, a ver cómo estaba la situación. Y hubo muchos problemas internos, porque le costaba conseguir gente que trabaje, y hubo muchos problemas externos porque los enemigos también estaban ahí molestando y fastidiando. Pero Nehemías llega, y antes de comenzar la reconstrucción, fíjense lo que dice. Vamos a buscar Nehemías 2:20, el último versículo del capítulo 2, el que después sigue este capítulo 3 que vimos donde aprendimos tantas cosas. ¿Qué le dice Nehemías a los samaritanos? ¿Qué le dice Nehemías a los enemigos del pueblo de Dios? Esto es toda una declaración de principios. Esto va a marcar el ministerio de Nehemías. Y sería lindo también que marque nuestra vida y la vida de nuestra iglesia. Dice, yo les dije esto a los enemigos, a los que me criticaban, a los que me ponían palos en la rueda, a los que no me dejaban trabajar. Yo les dije esto, el Dios de los cielos nos prosperará. Qué lindo es saber que Dios es un Dios que te prospera, que no te deja igual, ¿no? Que te ayuda. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, nos volvemos a poner en pie y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en Jerusalén. Qué lindo es saber que Dios es un Dios que nos prospera. Y qué lindo es saber que Dios es un Dios que nos levanta. Qué lindo es saber que Dios es un Dios que ¿qué hace con nuestra vida? La restaura. Está rota. Pero Dios ¿qué hace? La restaura. La obra de Nehemías es una obra clave, es una obra vital y tiene que ver también para nosotros. Fíjense lo que dice Elena de Guay en la próxima placa, en el capítulo Una Reforma. ¿Qué dice? Que esta obra de restauración y de reforma, ¿qué es? Que hicieron los desterrados en la época de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, nos presenta ¿qué? Un cuadro de ¿qué cosa? De la restauración espiritual que debe realizarse
ahora, en los días finales de la tierra. No tenemos un muro que restaurar, porque nuestra ciudad no está sitiada, rodeada de enemigos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Una restauración, ¿cómo? Espiritual. ¿Cómo vamos a hacer esta restauración? A Dios le encanta, puse en la próxima placa, ¿qué le encanta hacer a Dios? Arreglar lo que está roto. A Dios le gusta enmendar, le gusta perdonar, le gusta dar nuevas oportunidades. A Dios le gusta ¿qué? Restaurar lo que está arruinado, porque para Dios nada es imposible. ¿Cómo vamos a venir a trabajar en la iglesia? A lo mejor venimos solos, a lo mejor venimos como nuestra familia. No importa cómo vengamos. A lo mejor tenemos muchos dones, a lo mejor tenemos pocos dones. Por lo menos tenés uno. Podés venir y hacer tu aporte. A lo mejor somos pocos, pero como los de Tecoa, podés hacer doble trabajo. A lo mejor nos cansamos enseguida, pero podemos hacer algo. O a lo mejor somos incansables, como los que hicieron 1000 codos de un muro. A lo mejor vengamos, porque tenemos una obra que hacer. Vengamos porque cada uno de nosotros tiene un don, una tarea, una misión. Porque cada uno de nosotros tiene el privilegio y la responsabilidad de venir y de colocar otro ladrillo en la pared. Vamos a finalizar nuestro culto divino con el himno número 235, La razón de vivir. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la historia de Nehemías, porque tú nos das consuelo en medio de la aflicción y porque podemos, más allá de las dificultades, tener parte en la misión y hacer la obra que tú nos encargaste. En el nombre de Jesús, amén.